¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mi nombre es Jorge, yo soy el mediador o el gestor del club de lectura Topodrilo, que más bien, además del club de lectura, pues es una cuenta donde compartimos información alrededor de educación y humanidades en términos generales. Por ahí hay eh, temas diversos muy interesantes y el día de hoy te presento o te traigo aquí un video complementario a la sesión del club de lectura que tuvimos el día 26 de marzo de 7 a 8. Ahorita estoy grabando este video justamente después de la sesión del club de lectura. En este caso utilizamos la obra de La canción detrás de todas las cosas de Gabriela Damián, una obra sumamente divertida, interesante, que revitaliza mucho la literatura nacional, la literatura mexicana y en general la literatura hispanohablante, ¿no? Este libro, te comento, yo lo he elegido porque en algún momento tomé un taller, un curso con la autora, con Gabriela Damián, y me pareció bien interesante su aproximación sobre este y otros temas. En ese momento estábamos hablando de utopías, que al final esto también tiene mucho que ver con un poco como con este marco literario, marco operante de las utopías. Eh, y bueno, nada, una obra súper recomendada, una autora también muy recomendada. Vale muchísimo la pena que le des la revisada. Acuérdate, nosotros en el club de lectura sesionamos el último miércoles, más o menos, el último miércoles de cada mes, de 7 a 8. Y es una sesión bien informal, abierta a todo público. E inclusive, es lo que yo les digo, si has leído prácticamente nada, un pedacito, la mitad, toda la obra, eres bienvenida, bienvenido, porque la idea o la intención es juntarnos para fomentar la lectura desde una perspectiva sumamente básica, sumamente amateur. Esto no es un taller de análisis literario, ni mucho menos, ¿no? Es hablar desde la experiencia, la perspectiva. Es muy probable que a partir de este mes las sesiones se estén llevando también, digamos, en línea y presencial. He combinado estos dos formatos, me ha funcionado bastante bien y voy a seguir haciendo estos complementos para que si es tu caso de que no puedes asistir a la sesión del club de lectura, puedas ver este video y los demás en cualquier momento con toda la facilidad. Bueno, déjenme, voy avanzando para ir mostrando lo que tenemos el día de hoy acá preparado y usualmente yo genero esta presentación si crees que te puede servir para cualquier motivo académico, no académico, etcétera, házmelo saber y yo te la comparto con todo gusto. Es una presentación que yo he mandado en PDF y nos funciona muy bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la imagen que yo utilizo para la promoción de la sesión. Y a mí las sesiones me encanta iniciarlas con digamos, termómetro emocional, ¿no? Tiene otro nombre, pero así lo ponemos porque a lo mejor no conoces el contexto de dónde viene esta información y me gusta preguntarte algo tan simple como esto. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo llegas este miércoles de fin de mes a las 7 de la tarde? Sobre todo si trabajas o estás estudiando, pues es complicado de repente pues llegar con energía y llegar con calma, ¿no? A mí usualmente me agarras en una parte con bastante bienestar, la energía no tan alta. Yo diría que estoy por ahí por a lo mejor la línea entre lo amarillo y lo verde. A mí me gusta mucho estar por allá. No es que sean buenas o malas las emociones que estamos viendo aquí representadas, pero piénsalo, ¿no? Si te sirve también esta información, viene del método de trabajo que se llama Ruler de Mark Brackett. Es un método bien robusto, bien interesante, y esta es una de las herramientas que el método nos brinda, nos provee para nosotros poder trabajar con esto en entornos laborales, entornos educativos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es algo que nos puede servir o funcionar bastante bien.
Dame un segundito en lo que voy avanzando y en lo que encuentro justamente el archivo donde tengo las anotaciones, pero bueno, es que sí, lo que me pasa es que de repente sí hablo y si estoy presentando, no puedo hacer dos cosas a la vez. Ahora, lo que estás viendo acá en pantalla eh, es el decálogo que Daniel Pennack propone para abordar la lectura. Es muy probable que si eres latinoamericano, te haya pasado igual que a mí, que de repente en primaria nos empujan, nos enjaretan estos textos y el Quijote siempre sale embarrado, al menos aquí en México, no sé en otros países, eh, y de repente se vuelve una tortura leer el Quijote. A mí particularmente un libro que nunca me gustó y que siempre me lo estaban imponiendo para leer era María de Jorge Isaacs, que jamás le di el intento. Después de, creo que fue de primaria o secundaria, jamás hice el intento porque quedé saturado. No sé si el libro y el autor son buenos, reconocidos, los ignoré por completo. Curiosamente, el Quijote sí le di seguimiento porque lo complementé con una especie como de audiolibro y una especie como de videocuento, ¿no? Entonces tenía ahí yo tengo 42 años, 2025, entonces tenía ahí los VHS o betas o lo que haya sido en ese momento, como 25 ejemplares que nos narraban la historia del Quijote, me encantaba verlo, y el libro también lo abordé con mucho gusto. Eh, si yo hubiera sabido esto hace unos 20 o 30 años, creo que mi interpretación, mi percepción de los libros también hubiera sido no solo distinta, sino mejor. No me voy a poner a leer aquí el decálogo, pero acuérdate, leer cuando no estamos obligados, cuando no es un trabajo, pues tiene que ser algo que nos guste, que nos dé satisfacción, que nos dé diversión. No pienses en aquellos aspectos que te van a obligar o que te van a estar empujando a agarrar un libro que no te gusta y terminarlo porque ya lo pagaste, ya lo tienes en la mano. No, bótalo y a lo que sigue, ¿no? Picotearlo, picotear es una actividad muy común cuando estamos buscando o explorando libros u obras. Yo, por ejemplo, te agregaría una onceava acá que tiene que ver con este picoteo de los libros. Busca alternativas, formas de leer. 2025 ya no estamos restringidos a los libros físicos. Vete a Wattpad, hay cosas bien interesantes allá. Mi género, o más bien el género de la literatura de fantasía juvenil, no es para nada de mi agrado, pero yo sé que en Wattpad hay un chorro de recursos bien ricos en ese sentido. Tenemos blogs, tenemos entradas en redes sociales, etcétera, que nos permiten ir mordisqueando información para elaborar ideas, ¿no? Entonces, creo que este decálogo es bastante, bastante bueno y bastante útil en este sentido. Ahora sí, de regreso con la obra, y a mí me gusta hacer esta recomendación porque la ficha técnica de la obra con la que se trabaja es fundamental, y sobre todo en este caso de la canción detrás de todas las cosas, porque hay al menos 4 versiones distintas. Es decir, 2 versiones en digital, 2 versiones en físico, que tienen diferencias. Por ejemplo, el libro de Elefanta, que es la portada en azul que estás viendo ahorita en pantalla, está muy padre porque el color del texto o la tinta con la que se imprime es azul. Eso no es muy común, ¿no? De repente leernos todo un libro en azul. Y yo particularmente estoy trabajando con la versión de Odo Ediciones, que es la que estás viendo aquí en tapa blanca, y además en su versión digital. En Odo, la obra permaneció 2 años, de 2022 a 2024, y se brinca hacia la editorial Elefanta a partir de 2024. No sabemos qué va a pasar después, pero por ahí están estas cosas, ¿no? Entonces, tenemos la ficha técnica, y es importante, sobre todo si haces labor académica o labor de instrucción, identificar con claridad cuál es la obra, cuál es el ejemplar, porque las cosas cambian. Van cambiando las presentaciones, las paginaciones, etcétera, y eso es muy útil cuando queremos recuperar información en ese sentido. Ahora,
Vamos a hablar muy rápido de la autora y aquí es información general que tú puedes encontrar en las solapas del libro, en la página de la autora, en Wikipedia, etcétera. Ella ha estudiado comunicación y educación y después se brincó a estudiar creación literaria, tanto en México como en España. Proviene de la Ciudad de México. Es una autora, digamos, como de esta camada de mujeres escritoras contemporáneas, vivas. Es importante como poner toda esta contextualización porque este año en el Club de Lectura de Topodrilo estamos trabajando con eh, justamente este contexto, ¿no? De mujeres mexicanas. Tuvimos a Mariana Enríquez, argentina, pero principalmente estamos hablando de mujeres mexicanas, si le quieres llamar jóvenes o como le quieras decir, yo sí digo que son autoras jóvenes, que han nacido de más o menos la década del 70 y un poquito después, digamos más para acá, tienen menos años, pero bueno, el punto aquí es, Gaby Damián, si nunca has tocado un libro de ella, si no sabes de qué hablo aquí, es bien interesante porque ella es de las pocas autoras mexicanas que están enfocadas en literatura ficción, especulativa, sí, digamos, como esta renacer de la ciencia ficción latina. Literatura fantástica, aquí como lo vemos en la pantalla, la especulativa, etcétera, ¿no? Entonces eso nos da un contexto bien interesante. Ya nos salimos de una, ¿cómo lo podré decir? Como de una caja temática que por muchos años estuvo envolviendo la producción literaria en México, que tenía que ver con estos cambios sociales, la revolución, la independencia, la transición de los entornos familiares, etcétera, y acá nos brinca y nos salimos por completo de esa cubeta. Entonces, es bien interesante. Ella recientemente, te estoy hablando, ahorita es marzo de 2025, también empieza a publicar cuentos en compilaciones, entonces es una muy buena oportunidad para que le des una acercada o una revisada a trabajos de otros autores que van como un poco con esta línea. Es muy interesante. Esos otros trabajos aquí los puedes ver en pantalla. Búscate a editoriales como Anatema, como con Sony, que tienen, pues sí, libros, publicaciones, a lo mejor un poquito más compactos, más delgados, pero que te van a permitir tener un acercamiento bien interesante sobre esto. Y ahora sí, vámonos a hablar, ¿no? Sobre este tema de la obra, ¿no? La canción detrás de todas las cosas. Un poco aquí tenemos información en pantalla, pues depende de cómo lo quieras ver. Andrea Chapela en su momento hace la presentación de esta obra en Monterrey y en otras ciudades, y ella dice que puede ser como una novela separada en capítulos o cuentos que forman una novela. Yo me voy con la opción de que la lectura que yo le di fue más como de cuentos que integran a una novela y pues nos sumergen, nos permiten irnos a un universo donde la ciencia, la historia, la ficción, la literatura especulativa hacen un entramado bien interesante. Gabriela Damián tiene una prosa poética evocadora, crea mundos, no solo es uno, sino son varios mundos, donde la tierra cobra vida, los minerales cuentan historias y los relatos van de un lado a otro, es decir, oscilan entre lo onírico, lo científico. La autora misma nos ayuda a explorar la relación entre los humanos y el planeta, cuestionando nuestra percepción de la naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. Los cuentos, unidos como las capas de la Tierra, nos presentan un mosaico de realidades donde lo mágico y lo cotidiano conviven en armonía. Y aquí viene una de las primeras anotaciones que hago, que esto te va a servir para leer, para hacer esta primera lectura. No es un spoiler, pero sí es una forma interesante de abordarlo. El génesis de todo esto es un sueño que tiene la autora, ella misma lo dice en entrevistas, por allá de 2006, o sea, ya tenía bastante rato, es una idea que logra madurar,
te vas a dar cuenta con el primer capítulo que de repente dices, ¿qué demonios estoy leyendo? Y es como una especie como de cuerpo sin límites y sin piel, y cómo demonios existe un cuerpo sin piel, etcétera, ¿no? Es decir, como sin estas manifestaciones tradicionales. Y claro, si hacemos una lectura simplista y dices, bueno, viene del sueño de una autora, donde se permiten esas libertades, tiene mucho sentido y lo podemos empezar a leer con ese enfoque, con ese argumento mucho más libre, ¿no? ¿Qué más te puedo comentar en este caso? Bueno, a ver, te voy a leer un poco de mis notas, ¿no? Este libro está compuesto por los 12 cuentos que ya hemos platicado. Algunos están entrelazados, algunos tienen a la misma autora como la protagonista, perdón. Y en ellos, Gabriela es una aspirante escritora que descubre un mineral llamado naipes de ópalo o sueños de enero. Me parece que Sueños de Enero era la versión preliminar, sí, digamos como el borrador previo al naipes de ópalo, capaz de producir música y alterar la conciencia de quien la escucha. El descubrimiento la conduce a la Sociedad Anónima para la Preservación y el Estudio de los Naipes de Ópalo, SAPENA, lo que estás viendo aquí en pantalla, que se dedica a esta sociedad a estudiar este mineral. Este juego de metaficción sirve para reflexionar sobre el papel que tiene justamente la ficción y la imaginación en la investigación científica, y justamente para pensar futuros novedosos que tiene que ver con la parte utópica, que puedan transformar nuestra relación con la Tierra, sus formas y nuestras vidas sobre ellas, ¿no? Sobre la Tierra y estas formas. Bueno, a ver, por ahí tengo más comentarios o más observaciones con respecto a los cuentos. Yo prefiero omitir esa parte. Claro, en la sesión del club de lectura, pues sí, literalmente nos ponemos a leer específicamente algunos fragmentos, pero acá para que sea algo con menos spoilers, te lo dejo ahí como libre. Ojo, te voy a leer también de mis anotaciones lo que la crítica más o menos ha observado sobre la autora. Y dice así: han elogiado la originalidad y la belleza de la prosa de Damián Mirabete. Se ha destacado la capacidad de la autora para crear mundos narrativos fascinantes y complejos, así como su sensibilidad para captar la belleza de la naturaleza. Algunos críticos han comparado su obra con autores o autoras como Ursula K. Le Guin y Octavia Butler, señalando su influencia en la literatura de ciencia ficción y fantasía latinoamericana. Y bueno, en general la crítica ha valorado la importancia de esta obra como una contribución significativa a la literatura mexicana, lo que te comentaba al inicio, y como una exploración innovadora de la relación entre el ser humano y el planeta. Vuelvo acá, ¿no? Salimos de esta caja temática común y recurrente que tenemos en los autores, sobre todo mexicanos, y de repente, pum, nos vamos hacia un camino bien interesante, ¿no? Déjame, me muevo para mostrarte información, y aquí ya nos ponemos un poco más concretos y nos vamos a ir más rápido. A mí en las sesiones, perdón, en las sesiones del club de lectura, me gusta presentar la estructura de las obras. Acá tenemos, pues sí, es como el equivalente al índice de estos 12 cuentos, y después tenemos información contextual o adicional, e inclusive en la versión de Odo, sí creo que es la versión de Odo, espero no estar equivocándome, tenemos por ahí enlaces externos que nos llevan a la musicalización que acompañan algunos de estos fragmentos o cuentos. Entonces, de repente tenemos ahí una construcción multimedial de la obra, ¿no? Me parece interesantísimo que la autora lo haya pensado y lo haya abordado. Lo multimedial, tenemos décadas trabajando con eso, pero es un recurso que no se utiliza y no se explota tanto. ¿Y a qué me refiero con esto? A integrar distintos canales de comunicación para continuar o ir construyendo narrativas. Entonces, la autora también nos ofrece por ahí en el libro, nos dice, oye, vete con este enlace para que puedas escuchar la música que acompaña a estos cuentos, ¿no? Entonces, sugerencia, si te agrada escuchar música mientras lees, hazlo, si no, bueno,
lo puedes hacer normal, ¿no? Estas son algunas preguntas que me ayudan a detonar la conversación en el club de lectura, sobre todo cuando las sesiones tienen más participantes en línea. Yo a mis invitadas, invitados, no les pido que prendan micrófono, que prendan cámaras, si quieren sentarse y escuchar, adelante, ¿no? Yo les doy esa libertad, pero cuando nos ponemos a discutir, esto nos ayuda para entablar diálogos, ¿no? Particularmente con esta obra, me gusta, les pregunté lo siguiente, ¿no? ¿Qué sensaciones te dejó el texto al terminarlo? Por ser un libro de especulación, de ficción, un poquito pensando o yéndonos hacia la parte optimista, hacia la parte utópica, en general nos deja una sensación bastante rica, bastante positiva en ese sentido. Las escenas, los pasajes, diálogos, etcétera, cada quien tuvimos interpretaciones distintas. A mí particularmente, algunas escenas, digamos, construcciones mentales con base en lo que leo o con base en lo que leí, que más me agradaron fueron justamente de ese primer cuento, porque me sacó mucho pues sí, de la zona de confort de las cosas que leo, ¿no? A mí me pasó que comencé a leer y hasta después supe que venía de una inspiración de un sueño, que ahí mismo también nos lo va revelando. Entonces me costó un poco de trabajo, casi que no le agarré el gusto, pero después, cuando lo vi desde esa óptica, fluyó mucho la información, ¿no? No me voy a poner a leer las demás preguntas, ahí te las dejo, las tienes en pantalla, para que las puedas retomar. Y yo también te sugiero, si en algún momento vas a gestionar o mediar alguna sesión de lectura, y ves que los participantes andan un poco lentos, que no es mi caso, crea una serie, una lista de 3, 4 preguntas que te ayuden a detonar. Y bueno, así de simple es el resumen de lo que estuvimos haciendo este pasado, déjame me regreso a la primera, este pasado 26 de marzo en la sesión del Club de Lectura. Ahora me vuelvo a ir a la última, y la obra que vamos a estar leyendo, revisando en el último mes de abril, el último miércoles de abril, perdón, del próximo mes, es justamente Perras de Reserva de Dalia de la Cerda. Ya tuvimos la edición, digamos, pasada, ¿no? A una autora que viene también de Sexto Piso, Aura García Junco. Están agarrando muy buenas autoras, esa editorial, muy buenas obras. Eh, bueno, no te quiero comentar más. Ponte a leer Perras de Reserva de Dalia de la Cerda, te va a gustar, yo espero que sí. Y hago esa pausa porque ella es muy controversial, después vamos a platicar de eso, es bien interesante. Y como siempre te invito pues a que vayas al blog, ahí le puse web, pero en realidad es un blog, y nos sigas en redes. Sobre todo tenemos material y actividad en Instagram y en Facebook sobre todo, ¿no? TikTok no le hagas mucho caso, YouTube también está muy pequeño, así que principalmente en Instagram y TikTok. Bueno, creo que ya estuve hablando por un buen rato, entonces te agradezco mucho el tiempo que le has dedicado a esta como revisión de la sesión del club de lectura, y nos vemos muy pronto con videos breves, y también nos vemos en la sesión de abril, último miércoles del mes, igual de 7 a 8, te conectas por Google Meet y listo, ¿vale? Mi nombre es Jorge, yo soy el mediador o el gestor del club de lectura de Topodrilo. Nos vemos pronto. Adiós.